Hola, hola, estimados todos y todas de la UNT México Global University. Les doy la más cordial bienvenida a lo que es nuestra sesión número 9 de la materia Análisis de datos en la industria petrolera. En esta cápsula, perdón, vamos a concluir la unidad número 3, modelado de predicción de datos, abordando dos ejes neurálgicos para lo que es la alta dirección y la ingeniería operativa. Lo que es la modulación, el módulo, perdón, 3.3, validación y evaluación de modelos predictivos, así como el 3.4, aplicaciones del modelado y predicción de datos en la toma de decisiones petroleras. Construir, pues, este modelo analítico, pues, es solo lo que es la mitad del camino, debido a que la otra mitad, y es la más crítica, sabemos que es garantizar su confiabilidad en el campo y convertir sus resultados en decisiones financieras y operativas. Así que pues, sin más preámbulo, pues comencemos. Hagamos una pausa, como sabemos, de reflexión para poder conectar la teoría con la experiencia laboral previa. ¿Qué es un modelo predictivo para ustedes y cómo lo evalúan si realmente es confiable? ¿Han trabajado entonces con lo que son modelos estadísticos de Machine Learning o ingeniería o gestión? ¿Cómo determinan entonces si las proyecciones son sólidas antes de poder presentarlas a un comité? Como número dos, datos en la toma de decisiones. Cuando los datos deben guiar la toma de decisiones, pues en qué etapas de la cadena de valor van a considerar que la analítica cuantitativa debe complementar o inclusive sustituir el juicio o bien lo que es obviamente la intuición humana. Y bueno, ¿cuál es el riesgo real de un mal modelo? ¿Qué consecuencias económicas, operativas, de seguridad o impacto ambiental han presenciado precisamente por causa de una predicción errónea en lo que es la exploración, perforación o mantenimiento? Recuerden tomar un momento para poder registrar sus respuestas y al término de la sesión, pues hacerse la autoevaluación haciendo una comparación con toda la cuestión técnica que aquí aprenderán. Sabemos que la ciencia de datos en el sector de hidrocarburos, pues no nació con las computadoras modernas. Realmente la búsqueda de petróleo ha sido desde sus orígenes una ciencia de predicción bajo siempre una profunda incertidumbre. En 1859, cuando Edwin Day perforó, recordemos, el primer pozo en Pensilvania, pues las decisiones dependían únicamente de observaciones geológicas y corazonadas empíricas. Ya sabemos que hacia los años 1920 la llegada sísmica de reflexión introdujo precisamente el uso sistemático de datos físicos cuantitativos. Ya en la década de los 70, en 1970, gigantes como Shell y Exxon pues desarrollaron los primeros simuladores computacionales de flujo de yacimiento. Eh, Dando origen precisamente a lo que es la validación de modelos frente a, a lo que son los datos de producción histórica. En los años 2000, empresas de servicios como Schlumberger empezaron a integrar lo que es a la interpretación sísmica, el machine learning y sus redes neuronales, perdón. Hoy, en los años 2020, pues operamos con gemelos digitales e IA generativa que procesan datos en tiempo real. Y recordemos un dato histórico durante la devastadora crisis petrolera del 86, cuando el precio del barril se desplomó hasta $30, de $30, perdón, a menos de $10, pues las compañías lograron sobrevivir. Fueron aquellas que habían precisamente invertido en modelos de lo que era simulación para optimizar la producción al menor costo posible. En palabras simples, el dato realmente salvó a esos pozos. Y bueno, entrando lleno al módulo 3.3, debemos ser enfáticos que la industria petrolera, donde una sola decisión de perforación implica inversiones superiores a los 50 millones de dólares, pues un modelo sin validación no es más que una hipótesis costosa y sobre todo peligrosa. Para evaluar precisamente un modelo requerimos tres niveles de prueba, lo que es la validación interna. Esta va a evaluar lo que es el ajuste de datos de entrenamiento
mediante K-fold y cross validation para detectar sobreajuste. Ya sabemos el overfitting. 15. Lo que es la validación externa, pues prueba el modelo en datos independientes pues no previstos o vistos. El estándar de oro para garantizar generalizaciones a nuevos yacimientos. Y por último, la validación de concepto. Esta va a confirmar que el modelo respete las leyes físicas y geológicas de lo que es el subsuelo. Un modelo estadísticamente impecable, pero físicamente absurdo, pues sabemos que es inaceptable. Y ya sabemos que en la industria petrolera, como comentábamos, la validación debe incorporar siempre la incertidumbre geológica, la variabilidad operacional, como lo que son las variables explícitas, no como ruido a eliminar. Y cuando las métricas vamos a emplear error cuadrático medio, que esta va a cuantificar precisamente la desviación de los barriles al día, penalizando errores grandes en las curvas de declinación. Error porcentual absoluto medio permite precisamente comparar desempeño entre lo que son los pozos de diferente escala de producción. Los percentiles, esos van a evaluar el rango de incertidumbre volumétrica en las reservas. Como ven, precisamente este flujo pues sigue un proceso de estandarizado desde lo que es la auditoría de datos, el entrenamiento de pozos análogos y la validación cruzada, el análisis precisamente de la sensibilidad hasta la verificación directa en campo. En este flujo estructurado, como comentamos, viene la auditoría de datos, la limpieza y verificación histórica, el entrenamiento, que son los modelos con pozos análogos, la validación cruzada, el análisis a la insensibilidad, precisamente tomando en cuenta la incidencia y la incertidumbre, y verificación en campo con producción real. Este flujo, recordemos que no es lineal en la práctica, los resultados de verificaciones campo retroalimentan continuamente el proceso de entrenamiento de la selección de lo que son las variables, creando un ciclo de mejora continua del modelo. Compañías como líderes como BP, Shell y Pemex implementan precisamente este proceso como estándar en sus centros de operaciones integrados. Pasamos precisamente a las aplicaciones del modelado para predictivo en lo que es la toma de decisiones. Un modelo validado adquiere valor cuando realmente transforma pues lo que vamos a decidir. Y en este caso en exploración, el Deep Learning en sísmica reduce los tiempos en interpretación hasta un 60% y va identificando los sweet spots en cuencas no convencionales como Permian Basin, Vaca Muerta o el mismo Golfo de México. En perforación, pues la optimización del tiempo real de los ROP, el Rate of Penetration y la predicción de precisiones de poro evitan brotes o reventones. Halliburton comenta que ha reportado ahorros de hasta $2 millones por pozo mediante la perforación dirigida y asistida por la inteligencia artificial. En producción, modelos de ARC modificados con ML proyectan curvas de declinación de 5 hasta 10 años. Se optimizan sistemas de levantamiento artificial y esquemas de water flooding. Mantenimiento predictivo, pues algoritmos de LSTM junto con los sensores del Internet de las Cosas anticipan fallas en turbocompresores y bombas con 48 hasta 72 horas de antelación. Shell entonces logró reducir precisamente un 20% en su tiempo no productivo, la famosa CNPT, en el Mar del Norte con este enfoque. Y precisamente la diapositiva ilustra cómo se interconectan todas estas piezas dentro de un marco integrado de decisión. La analítica predictiva, entonces, vemos que impacta de una forma directa. Como número uno, obviamente, la inversión de capital, priorizando lo que son proyectos por su ROI, en este caso, retorno de inversión, ajustado según al riesgo. La gestión, de igual manera, de riesgo cuantificado en escenarios probabilísticos con los percentiles 10, 50 y P90. La selección de los pozos, ordenándolos por su valor presente neto, BPN esperado y precisamente hacer un ranking. Posteriormente, la evaluación de reservas y optimización operativa, donde va a ajustar precisamente
la cuestión dinámica de estos parámetros. Y obviamente, pues el cumplimiento ambiental, estimando precisamente estimaciones de lo que es el GEI y gestionando residuos proactivamente. El caso emblemático, como siempre hemos comentado, de nuestra industria nacional, la optimización de lo que fue precisamente el campo cantarero por parte de lo que fue Pemex. Recuerden que tras haber sufrido uno de los complejos más colosales perdón, tras haber sido uno de los complejos más colosales del mundo, pues Cantarell sufrió una declinación natural severa a partir de lo que fue el 2004, pasando de 2,1 millones de barriles diarios a menos de 400,000 en el 2012. Para mitigar precisamente esta caída y maximizar el barrido por inyección de nitrógeno, se implementaron simuladores composicionales calibrados con la producción mensual de más de 40 pozos a lo largo de los 2 años. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas en esta gestión? La validación histórica extensa, los 8 años de datos reales como benchmark garantizaron la confiabilidad precisamente del modelo, trabajo multidisciplinario, geólogos, ingenieros de yacimientos, científicos de datos, trabajaron en ciclos precisamente de retroalimentación. Resultados pues tangibles, la estrategia permitió identificar zonas de alto potencial residual y recuperar aproximadamente más de 150,000 barriles diarios adicionales a lo que era el escenario tendencial. Y bueno, para sintetizar precisamente lo aprendido de esta sesión, recordemos que debemos de dominar la diferencia entre validación interna, externa y física, es lo que realmente previene errores operativos millonarios por sobreajuste. Las métricas como RMSE, el MAPE o los percentiles SPE, P10, P50, P90, son el lenguaje cuantitativo universal para poder dialogar con socios e inversionistas. Lo que es la incertidumbre no es una debilidad del modelo, sino una información estratégica para poder gestionar lo que son los riesgos. Y recordemos que todo eso es una exploración basada en evidencia, una perforación inteligente, el pronóstico de producción surge debido a todas estas herramientas, el mantenimiento productivo es indudable, decisiones de lo que es la inversión de capital es lo que realmente nos atañe con toda la compilación de datos y obviamente una gestión ambiental rigurosa y predictiva. Y bueno, revisen precisamente las, las referencias bibliográficas que les dejo a continuación para ir profundizando con cada una de las actividades propuestas. Recuerden, tengan presente siempre esta máxima, que en la industria petrolera del siglo XXI, el profesional que domina precisamente el análisis de datos no reemplaza la experiencia técnica y ni obviamente su potencial. Mucho éxito entonces en sus actividades. Nos saludamos en lo que es la siguiente unidad. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.